Ella y Daniel siempre han sido un referente para mí. Les veo y son el matrimonio perfecto, el que a mí me hubiera gustado tener. ¿Será eso envidia? Si quieres, mientras te lo piensas... Quita, que quiero pulir esto. Joder. Oye, casi no dices nada de mí. Bueno, ya vendrás. Me encanta esto de escribir, ¿eh? Me libera. Que el escritor soy yo. La literatura es dolor. Tú estás amontonando los ladrillos y el Taj Mahal ya lo levantaré yo, ¿vale? Virginia. ¡Virginia! ¿Qué? ¡Tachán! Es para ti. ¿Un regalo? Claro. ¿Y cómo se te ha ocurrido? Eso digo yo, porque me ha costado un pastón, pero bueno. Pues gracias, es muy... muy rojo. ¿Para alguna ocasión especial? Sí, para hoy. Sí, me han invitado a una fiesta literaria muy importante y vamos a ir tú y yo. ¿Con esto? Bueno, quiero decir que sí es muy... Pero... oh, fíjate, es que no tengo zapatos a juego, entonces... es... no... No me gustan ese tipo de fiestas, no suelo ir, me deprimen. Pero hoy es diferente, porque tengo una novela nueva y tengo a la única tía maciza, bueno, a la única tía buena que va a ir a esa fiesta. Esta vez se van a jugar todos. Gabriel, aprecio mucho el interés, pero verás, es que no quiero que entre tú y yo surja ningún tipo de relación personal. Ya. Por eso prefiero no ir. Vale. Mira, Virginia, yo estoy pasando por una crisis de talento brutal. Mis últimos libros son una mierda. Ya no sé de qué escribir. Hasta que llegaste tú, con tu proposición. Ahora, otra vez tengo una historia de verdad que contar, como antes. Yo quería demostrarle a mi editor, a todo el mundo, que no estoy tan acabado como dicen. Pero si tú no quieres ir, no vamos, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, puedo respirar y hablar, pero no creo que pueda comer ni sentarme. Hola, buenas noches. Gracias. Gracias. Mira. Hola. Te presento a mi editor, Virginia, una antigua compañera del instituto. Encantado, Virginia. ¿También tienes algo que ver con la literatura? No, en absoluto. Pues como tú, últimamente. Te equivocas. Estoy haciendo una inmersión en el universo femenino. Cambio de estilo radical. Una novela para mujeres. Justo lo que necesito. A ver cuándo me dejas leer algo de lo que tengas, ya. No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, porque... ¿Por qué no? Porque no. Porque todavía están los ladrillos. Sí. Sí, y hay que pulirla más. Hay que pulirla un poquito. ¿Ya la has leído? Sí. ¿Te parece interesante? No. Virginia, por favor. ¡Virginia! Ah, mira, es a mí. Sí. Hola. ¿Se puede saber por qué vas vestida de puta? Bueno, es que creí que... es largo de explicar. ¿Vosotros qué hacéis aquí?
Bueno, ya sabes que me gusta escribir libritos de cocina. He terminado el último y nos han invitado. ¿Y tú? ¿Yo? El casposo. Si me disculpas un momento... No, de eso nada. Cuéntame de qué va. Necesito una novela para tías como agua de mayo. Mira, estaríamos hablando de una Madame Bovary del siglo XXI. Bueno, yo creo que voy a por una copita. No os fuguéis, ¿eh? Así que un libro de cocina. Sí. Pero tendrá sexo. Sexo. Una cosa bárbara. Nunca te había visto tan de rojo. La verdad es que estoy deseando quitármelo. No ahora. No, claro. ¿Y qué tal te va con Gabriel? ¿Bien? No. Vaya, lo siento. Virginia. ¿Qué tal? Vaya, qué sorpresa. No sabía que hicieras también horas extras de gogo. Qué simpático. Daniel, Miguel. Encantado. ¿Y tú qué haces aquí? No, que me habían invitado y como no conozco a nadie en la ciudad, aparte que entre mis metas está escribir un bestseller a los 45 años, tipo La sombra del viento, La catedral del mar, Un mundo sin fin. En fin. Voy por una copa. Aquí estabais. ¿Quién es este chulo piscinas? ¿El marido de tu amiga? Gabriel, por favor. Conozco muy bien a estos guapitos de cara. Siempre tiene que llegar una jodera. Virginia, ¿este sujeto quién es? Encima no me conoce. Este es el clásico patán que solo lee el Marca. Gabriel, cállate. Es mi jefe. Encima es un acosador. Menuda joya de tío, ¿no? Mira, o déjate molestar o voy a tener que... ¿O qué? ¿Me vas a pegar? Uy, qué miedo. Mira, chaval, yo soy poeta. Y solo lucho con la palabra. Claro, ahí un gorila como este está perdido. Escoja idioma para discutir. Hablo 4 perfectamente y 2 relativamente bien. ¡Ay! ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Gabriel Moreno! ¡Qué casualidad! ¿Te acuerdas de mí? Mireia Piferrer, tercero C. Montero, me llamo Montero. ¿Aquí qué pasa? ¿Que no ha leído nadie un libro en su vida o qué? Me acuerdo de lo desastre que eres con las chicas y lo poco que has cambiado. Anda, invítame a una copa.